Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, como es el día cuando recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vamos a estudiar un pasaje en Hechos que nos muestra otra vez ya el poder y la influencia de la multitud. Entonces, hoy, recordando la entrada triunfal, recordamos la multitud que había salido, o incluso en Juan, ya los fariseos dicen, mira, hemos perdido porque el mundo va tras él. Entonces había tanta gente, pero sabemos que dentro de esa multitud había mucha gente que venía por motivos diferentes. La palabra dice que algunos habían salido porque habían oído del milagro que hizo con la resurrección de Lázaro, o otros habían oído otras cosas. Algunos tenían en mente que Jesús iba a echar a los romanos. Entonces vienen ya con muchos conceptos en la mente. Pero vemos cómo impacta la voz de la multitud. O cómo impacta también el poder del grupo. Y la emoción que sale. Hoy en el texto que vamos a ver, es el texto de Hechos 19, empezando en el versículo 21, pero vamos a ver la importancia de tener cuidado con nuestras emociones. Porque a veces nosotros podemos oír un mensaje de alguien y nos llena con una emoción y reaccionamos. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado y vamos a ver lo que pasa en el texto de hoy. Pero otra vez con un tema de una multitud que está conducido por una emoción. Pero después con la entrada triunfal, menos que una semana más tarde, el mismo grupo está ya en vez de clamar, bendito es el que viene en el nombre del Señor, ya están clamando, crucifícale. Pero es porque ya están siendo conducidos por sus emociones. Entonces, ya por la situación, por las voces de la multitud. Pero nosotros, en vez de ser multitud, debemos ser discípulos. Y vamos a ver eso al final. Pero el capítulo 19 de Hechos, versículo 21, pasadas estas cosas hablando de los milagros que Dios hacía a través de Pablo, que ya daba testimonio al mensaje de Pablo. Pero pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia, a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y aquí es bonito porque vemos el cuerpo de Dios actuando. Es importante reconocer que, hablamos del ministerio de Pablo, cómo Dios usaba a Pablo, lo que Pablo enseñaba, lo que hacía. Pero es importante ver, como en los momentos aquí, ver y reconocer en cada contexto que sí vemos a Pablo, pero detrás hay muchos otros miembros del cuerpo actuando, o sirviendo, o orando, o respondiendo a necesidades, y que cada uno es importante. Dios usa a cada uno para llevar su mensaje, para brillar, para mostrar la esperanza. Entonces, y cada parte de su cuerpo es importante. Hay igual miembros que se ve más, pero por ejemplo en una iglesia, la persona que se pone delante tiene detrás muchas personas que lo hacen posible, que apoyan, que oran, que dan, que sirven, que limpian, que preparan. Y cada uno es importante. Pero es bonito que aquí vemos el cuerpo en acción. Y seguimos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces ya el grupo de discípulos de Jesús
llevaban este nombre del camino por la enseñanza de Jesús. Pero vemos que ya salió un problema. Y veremos que no es un problema religioso, es un problema económico. Porque ya pone en juego la ganancia de un grupo que gana o aprovecha de un sistema de idolatría. Pues bueno, vamos a seguir. El versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata tempecillos de Diana, daba no poco ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, seguimos en un momento, él sigue hablando. Pero entonces él, claro, ganaba bien en este negocio de hacer tempecillos. Ya, bueno, igual hoy en día serían como recuerdos, pero en ese entonces eran cosas para llevar y dejar como ofrendas a la diosa Diana. Y claro, y bueno, después él sigue hablando y dice, mira, Pablo está enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso realmente no eran palabras de Pablo, eran palabras de Dios en el Antiguo Testamento que Pablo las repite. Pero esta enseñanza que Pablo está enseñando causa un problema económico. Es importante, el problema, la base es una base económica. Entonces, eso es el problema para este grupo. Y sigue hablando y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y al mundo entero. Entonces dice, mira, no es solo el tema económico para nosotros, porque mira lo que puede llegar a pasar. Es que ya el templo de la gran diosa Diana ya va a ser mirado como nada. Pero si ella es una diosa tan grande, tan importante, ¿no se puede defender a sí misma? Es curioso porque pensar que nosotros tenemos que defender de Dios. Porque a veces podemos llegar a pensar así, que si alguien habla mal de Dios es que yo voy a pelear por Dios. Pero realmente Dios se defiende de sí mismo, solo con su presencia. Nuestro papel igual, en vez de responder de esa forma, es avisar a la gente de su situación peligrosa. Porque están ya criticando al Dios vivo. En este caso, claro, eso no fue el contexto. Pero él dice que, mira, nosotros tenemos que proteger a la gran diosa Diana. Entonces no es tan grande ni potente si ellos tienen que proteger de ella. Y aunque es un nombre conocido por esa zona y dice incluso por toda Asia y el mundo entero, pero si el hombre tiene que proteger, entonces ya quiere decir que el hombre está mayor. Bueno, pero vemos la situación y vemos que es la palabra de este Demetrio que ya sale esta multitud y empieza a causar problemas. Y dice en el 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Entonces, ¿por qué? Entonces veremos como que
incluso ellos no saben la razón, pero sienten una emoción y ya, entonces se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. O sea, vemos el contexto. Entonces ya empieza a haber un caos impresionante. Y ya todo el mundo gritando una frase. Y dice, bueno, entonces la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Entonces ya todos van ya al centro para ya levantar una queja. Incluso llevan 2 de los compañeros de Pablo. Entonces ya vemos el enfado, vemos la ira, vemos la situación, la emoción. Entonces, paramos ahí un momento, pero ¿están pensando en qué están haciendo? ¿Están pensando en por qué lo están haciendo? ¿Qué va? Y lo veremos en un momento. Pero vemos que la emoción sin la conexión con la razón o con la lógica nos conduce a algo que no llega a tener sentido y nos puede llevar a un punto muy peligroso. En este contexto y también en el nuestro. Bueno, seguimos. Entonces ya llevan a los 2 y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces Pablo quiere responder, Pablo quiere ayudar a los 2 que fueron llevados. Pablo quiere defender. Pero Dios obrará. Y ya los que estaban con Pablo dicen: mira, nada bueno va a pasar allí. Es un caos. No te vayas. Encima, dice, también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces Pablo tenía amigos de varios niveles de la sociedad, pero autoridades de Asia, o sea, personas con autoridad, dijeron: mira, Pablo, que no te vayas. Nada bueno va a salir de ahí. No pintas nada en esa situación. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Entonces, vemos la situación. La ira sin razón, la ira sin motivo, la ira que sale estimulada por una voz que dice un mensaje y sin parar para reflexionar sobre el mensaje, conduce a un contexto así. Que todo el mundo hace lo que le parezca bien en sus ojos y nadie sabe por qué están ahí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces, no se sabe exactamente quién es. Hay otro Alejandro que sale en las cartas, las epístolas a Timoteo, que era uno que trabajaba como Demetrio con los metales. Y entonces, él siendo judío, entonces ya lo sacan. Dicen: mira, tú habla con ellos para que estén tranquilos. Entonces, dice Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces ya no estamos hablando de 5 minutos ni 10, la misma frase, casi 2
horas. Entonces, ¿saben por qué están ahí? ¿Saben qué es lo que les habían empujado hasta ahí? No. Pero están siendo conducidos por la ira. La ira sin razón, sin motivo, sin entender. Pero están ahí gritando. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, entonces va a cambiar la situación, pero este es la autoridad en esa zona, la autoridad más alta que no formaba parte de Roma. O sea, que la parte, podemos decir, la autoridad local, porque por encima de él ya venían los romanos y el imperio romano. Entonces, él era el último paso, o el último escalera antes de Roma. Entonces, él sale y dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces ya hablan de la leyenda, de los cuentos de Diana, de Júpiter. Entonces dice, mira, todo el mundo sabe la importancia de Efesios. Entonces ya, Efeso es un sitio importante por esto. Todo el mundo lo sabe. Después, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, dice, mira, tenéis que tranquilizaros y no hacer nada por emoción, no hacer ninguna tontería ahora, aunque estáis ya tan enfadados. Entonces tenéis que poneros tranquilos. Y explica más. Porque habéis tratado a estos hombres, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. Entonces dice, mira, si hay algún problema verdadero, si hay algo que va en contra de la ley, que se vaya a un juicio, que se trata el tema en una forma correcta. Porque esto, lo que estáis haciendo, no está bien. Porque ya están dejando que la emoción define cómo deben actuar. Explica el peligro. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa, por lo cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces dice, mira, si vienen ahora los romanos y piden razón de este caos, si piden el motivo de esta reunión, no hay nada que podemos decir. Si ellos ven esto, van a aplicar la paz romana, que quiere decir ya mantener la paz a todo coste. O sea, vendrían con la fuerza para llevar o matar a los que causan problemas o los que están participando. Ya pondrían autoridades nuevos para mantener la paz. Entonces dice, mira, lo que está pasando aquí es por la emoción, la pura emoción. Entonces ya despidió la asamblea. Dijo, mira, si hay un problema, usa los caminos correctos. Usa las herramientas puestas.
para ese tema. Pero claro, nosotros, como seres humanos, no digo solo nosotros en este tiempo, ni en el tiempo de la Biblia, pero nosotros como seres humanos tenemos emociones. Entonces tenemos que evitar el peligro de decir, no, es que yo no voy a escuchar a mis emociones. Dios nos da emociones también muchas veces para avisarnos que vamos mal o que hay un peligro. Pero si dejamos que la emoción dicta cómo debemos actuar, pues vamos a hacer mal. Vamos a ir mal. De la misma forma, si decimos que solo la lógica nos guía, también vamos a ir mal. Porque, por ejemplo, la palabra dice que debemos hablar la verdad en amor. Eso es lógica con emoción. Debemos sentir compasión al ver gente en su contexto, al ver que alguien es un esclavo al pecado. Entonces es ver la lógica, la realidad, pero con una emoción. Al acercarnos para compartir ya el perdón de Dios, tenemos que juntar la lógica, la verdad, con la emoción al reconocer que somos iguales, todos nosotros necesitamos al Salvador. No vengo para hablar contigo ya desde un punto más alto. Venimos a tierra plana, con la cruz. Es la cruz que nos limpia. Pero es importante parar. Cuando tú recibes un mensaje y ya te llena ese mensaje de una emoción, tenemos que parar un momento y comparar ese mensaje con la palabra de Dios. Tenemos que comparar ese mensaje con la realidad, con la verdad. No simplemente dejar esa reacción dicta o decide o manda cómo actuamos. Porque vemos cómo va. Y la emoción solo ya llega a decir, bueno, debes seguir tu corazón. La palabra dice que no se debe hacer eso, porque nosotros también aplicamos la lógica, la verdad, y vemos que lo que tenemos en el corazón es malo. Y necesitamos ir delante de Él, quien habla verdad, para que Dios, la verdad, el camino, la verdad y la vida, que Él nos limpia. Pero debemos reconocer las emociones y reconocer la lógica y juntar las dos para vivir. Y no ser como este grupo. Y es importante reconocer que hay momentos también para separarnos del grupo, porque si estás en medio de un grupo así, entonces es difícil ser el único o la única. Pero hoy, para no ir más allá, entonces hemos visto hasta dónde nos puede conducir. Entonces ya solo decir que yo siento eso, entonces tiene que ser, eso no es suficiente. Entonces, igual siento una cosa, pero tengo que compararlo con la verdad, con la realidad. Igual siento que alguien me odia porque mira cómo me ha mirado, pero después tengo que comparar eso con la realidad. No dejar que esa emoción define cómo debo vivir, qué debo hacer, dónde debo ir, qué debo decir. Tengo que primero llevarlo a juntarse con la lógica, con la realidad. Por eso tantas veces decimos a los niños, mira, cuando estás enfadado, cuando alguien te dice algo y ya te llenas de ira, cuenta hasta 10. Porque así puedes bajar un poco más y tener tiempo para pensar.
Porque la emoción es reacción, no es pensar. Y tenemos que juntar las dos cosas. Entonces la pregunta al principio, bueno, todo eso es para ver que tenemos que tener cuidado con la emoción. Que no nos conduce, que no dejamos la emoción como el conductor. Pero después la pregunta es, ¿eres discípulo o multitud? Porque ¿cuál es la diferencia? La multitud sigue una voz sin pensarlo y dice lo mismo. Entonces no piensa en el mensaje, pero repite el mensaje. En el caso aquí, entonces ya ellos decían de que eso, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Entonces lo repitan. Entonces, una multitud, alguien que es multitud, sigue la emoción de la multitud, no piensa, no reflexiona, solo escucha y repite. Y hace lo igual de lo demás. A cambio, un discípulo ya, incluso al decir la palabra, ya es otro contexto. En vez de hacer todo rápido como la multitud, o hacer todo sin parar o sin pensar como la multitud, el discípulo escucha, piensa y después aplica. Entonces, la multitud ya sabe la respuesta, sabe cuál es la respuesta correcta, pero nunca deja un tiempo para reflexionar sobre esa respuesta. Lo puede decir, pero sin pensar si es verdad, en su caso o no. A cambio, un discípulo muchas veces incluso igual no tiene la respuesta correcta. Lo vemos cuando Jesús estaba con sus discípulos. Tantas veces ellos preguntaban o Él decía una cosa y ellos preguntan o muestran que no entendían y Jesús enseña. Entonces es un proceso. Es algo que cuesta paciencia. Requiere tiempo. Requiere parar, escuchar, procesar y comparar si ese mensaje es verdad o no. Y si es verdad, después se aplica y se vive. Entonces, es una pregunta para reflexionar. ¿Eres discípulo? Deseando crecer y aprender para poder vivir, entonces para conocer y hacer conocido. Entonces ya crecer para llegar a ser más y más como nuestro Maestro, que es Jesús. O eres multitud, que tú quieres parecer como los demás. Tú quieres ya repetir mensajes que oyes, da igual de dónde ha venido, te suena bien, te parece bien, entonces lo repites. Y ya dejas que la emoción haga lo que quiere hacer. ¿Cuál quieres ser? Y la siguiente, ¿cuál eres? Dios nos quiere dar otra oportunidad. Dios nos levanta, nos ayuda a empezar de nuevo. Sí, si tú vives ahora como multitud, que realmente nunca has parado para pensar por qué crees lo que crees, Dios te invita a pasar tiempo con Él y aprender directamente de Él. Lea su palabra, ora. Es importante también reunirse con otros creyentes que están haciendo lo mismo, porque como cuerpo aprendemos mejor. Pero Dios nos da esa oportunidad. No es para tener todas las respuestas. Es para conocer mejor a Él que
tiene todas las respuestas. Espero que tú tengas algunos días especiales estos días, que cuando nosotros paramos para recordar que tenemos un Dios quien nos ama y dio su vida por nosotros, y también que vive hoy.